Evangelio de hoy domingo 13 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 22, versículo 14 al 23. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vida, hasta que venga el reino de Dios. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores. Pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos. Y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad, para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos.
Los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Mas, habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín, y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Pero, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y, al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes,
que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él, y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio. Y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros. Y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos, porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. A él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron notes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando. Pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado. Que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo,
le decía. ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente. Porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo. En verdad te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo. Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos. Y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín. Hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos. Y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana. Y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron. Y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos para celebrar la Pascua, no lo hace como un maestro más, ni como un líder político que espera el triunfo de su causa, sino como un siervo que sabe que su hora ha llegado. Y que esa hora es precisamente la del sacrificio por amor. Las palabras que pronuncia en ese momento. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Revelan una ternura inmensa. Una humanidad doliente que no huye del sufrimiento, sino que lo abraza con una mezcla de compasión y fidelidad absoluta. Es la última cena, sí, pero también la más íntima declaración de amor hacia los suyos. Hacia los que aún no comprenden. Hacia los que pronto lo abandonarán medidas. Hacia aquellos por quienes va a entregar su vida entera, sin condiciones y sin. La institución de la Eucaristía en ese mismo contexto no es un acto aislado, ni una simple ceremonia, sino el signo más profundo de la nueva alianza. Jesús se da como alimento. Se hace pan que se parte. Se convierte en vino que se derrama. No de forma simbólica, sino real, verdadera, encarnada. El esto es mi cuerpo y el esta es mi sangre no son metáforas. Son expresiones del misterio que transforma la historia humana para siempre. En ese acto humilde de partir el pan, se encierra todo el designio de Dios. Toda la promesa hecha desde antiguo. Toda la esperanza de un pueblo que esperaba redención, pero que ahora la recibe en forma de entrega total. El altar es mesa, pero también cruz. Y el pan es comida, pero también sacrificio. Mientras Jesús ofrece su cuerpo como señal de la nueva alianza.
Sus discípulos se debaten en discusiones mezquinas sobre quién es el más importante. Esta escena tan humana, tan limitada, tan propia de la condición caída, se convierte en un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces, en los momentos más santos, permitimos que el ego eclipse la presencia divina? ¿Cuántas veces, en vez de adorar, nos comparamos? ¿Cuántas veces, al pie de la gracia, discutimos sobre poder? Jesús no los reprende con dureza, sino que les propone un camino distinto, el del servicio. El mayor entre ustedes sea como el más pequeño, y el que manda, como el que sirve. En esas palabras se resume el corazón del Evangelio. No vinimos a ser servidos, sino a servir. Pedro, siempre impulsivo, siempre generoso, siempre valiente y frágil a la vez, promete fidelidad incondicional. Pero Jesús le revela la verdad de su corazón. Antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Esta profecía no es una condena, sino una advertencia amorosa. Jesús no descalifica a Pedro por su debilidad, sino que lo prepara para el camino de la conversión. Porque la verdadera fidelidad no se mide por palabras en tiempos fáciles, sino por la perseverancia en medio de la caída. Pedro caerá, sí, pero también llorará amargamente. Y ese llanto será su purificación. Porque el amor que se redescubre en la herida es más firme que el amor que se presume en la comodidad. Jesús se dirige al huerto de los olivos, y allí se revela en toda su vulnerabilidad. Ora con angustia, suda sangre, clama al Padre. Si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras, cargadas de dolor, son también la expresión más alta de obediencia. En ellas, Jesús asume la cruz antes de cargarla básicamente. Se entrega, no porque no tema, sino porque ama. Y el amor verdadero, el que nace del corazón del Padre, es más fuerte que cualquier temor. Esta escena en Getsemaní es el núcleo de toda espiritualidad cristiana. Aprender a decir sí incluso en la oscuridad. Incluso sin comprender, incluso cuando duele. La traición de Judas no es solo una traición individual, sino el símbolo de todas las veces en que vendemos a Jesús por 30 monedas. Por ambiciones, por seguridades humanas, por orgullo, por miedo. El beso del traidor es uno de los gestos más dramáticos del Evangelio. Un signo de afecto convertido en puñal. Y Jesús no se defiende, no lo condena, no lo exponen. Le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esa pregunta no busca herir a Judas, sino despertarlo. Pero ya su corazón ha decidido otro camino. Esta traición nos recuerda que el pecado más doloroso no es el que viene de fuera, sino el que nace de los que han compartido el pan. El que surge del corazón que fue amado. Jesús es arrestado sin resistencia, como cordero llevado al matadero. No lanza maldiciones, no invoca ángeles. No escapa por caminos milagrosos. Acepta la injusticia con una dignidad serena que desconcierta a todos. Los soldados que lo llevan no comprenden a quien tienen entre manos. El mundo no sabe qué hacer con un hombre que no odia, que no miente, que no se defiende con violencia. Jesús es una amenaza no porque sea peligroso, sino porque su bondad desnuda la maldad del sistema. Y el mal, cuando es expuesto, reacciona con furia. La negación de Pedro ocurre,
tal como fue predicha. Y su llanto amargo no es el fin de su historia, sino el inicio de su redención. Porque el Señor, incluso cuando es golpeado y humillado, se vuelve hacia él y lo mira. Ese cruce de miradas entre el Maestro y el discípulo es una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. En esa mirada no hay condena, sino misericordia. No hay desprecio, sino dolor amoroso. Es esa mirada la que transforma a Pedro. No sus promesas, no su valentía, no su arrepentimiento forzado. Solo el amor que lo sostiene incluso en su caída. Los juicios a Jesús son farsas jurídicas. No se busca la verdad, sino la excusa para condenar. Se le acusa de cosas que no ha dicho. Se tergiversan sus palabras. Se apela al poder de Roma porque la ley religiosa no puede matar. Es el colmo de la hipocresía. Usar la ley para violar la justicia. Jesús no se defiende. Su silencio es más elocuente que cualquier discurso. Ese silencio no es resignación, sino denuncia. El Hijo de Dios calla para que nuestras voces puedan un día clamar por justicia. Y en ese silencio se gesta la redención del mundo. Frente a Herodes, Jesús mantiene su postura. Herodes esperaba milagros, trucos, señales. Pero Jesús no se presta a ese juego. No es un mago, ni un espectáculo ambulante. Es el Hijo del Altísimo. Su dignidad no depende del reconocimiento de los poderosos. Su identidad no se rebaja al gusto del público. Esta negativa a complacer a Herodes es una lección para todos los que queremos seguirlo. No se trata de gustar, de agradar, de impresionar. Se trata de ser fieles a la verdad. Incluso si eso implica ser ridiculizados, despreciados o ignorados. Cuando Pilato se ve incapaz de liberar a Jesús sin comprometer su posición política, elige el camino del mal menor según sus criterios humanos, pero se convierte en cómplice del asesinato de un inocente. Su lavado de manos no lo absuelve. El poder, cuando no se pone al servicio de la justicia, se convierte en instrumento de muerte. Jesús, frente a ese poder cobarde, permanece firme. Sabe que su reino no es de este mundo, pero también sabe que ha venido a dar testimonio de la verdad. Y por eso, no puede ceder. Porque ceder a la mentira sería negar al Padre. Y él no puede negarse a sí mismo, cuando la multitud pide la liberación de Barrabás. Un homicida confeso, y exige la crucifixión de Jesús. Queda al desnudo la tragedia de la humanidad que, cegada por el odio o el miedo, elige la muerte sobre la vida. El crimen sobre la inocencia, la violencia sobre la paz. Esa escena no es un hecho aislado en la historia antigua. Es una escena que se repite cada vez que optamos por lo que daña. Por lo que excluye, por lo que hiere. Solo porque es más cómodo o popular. El corazón humano, cuando no se deja transformar por la gracia, puede pedir a gritos la destrucción del justo. Y Jesús, desde ese momento, comienza su vía crucis con una paz sobrenatural, que desarma incluso a los verdugos más endurecidos. La cruz que se le impone sobre los hombros no es solo de madera. Es el peso de nuestros pecados, de nuestras indiferencias, de nuestras mezquindades. Y sin embargo, Él la carga sin reproches, sin acusación, sin quejas. Cada paso que da hacia el Calvario es una lección viva de cómo se redime el mundo. No a través de la revancha, sino del perdón. No por el dominio, sino por la entrega total. Jesús camina herido, sangrante, debilitado.
Pero su rostro refleja una dignidad que no se quiebra. El camino hacia la cruz es también el camino hacia el corazón del Padre, donde toda la humanidad será reconciliada. Simón de Cirene, forzado a ayudar a cargar la cruz, representa a todos nosotros, llamados a compartir el sufrimiento de Cristo, aunque no lo hayamos buscado. A veces, la cruz nos es impuesta sin que la entendamos, sin que la elegimos. Pero en esa experiencia involuntaria nace también nuestra vocación más profunda, la de participar en la redención. Al poner sus manos sobre el madero, Simón no solo alivia el peso de Jesús, se convierte en testigo privilegiado del misterio de la salvación. Y nos recuerda que no hay cruz que, compartida con Cristo, no se transforma en gracia. Las mujeres que lloran por Jesús en el camino son la imagen de la compasión sincera, pero también de la humanidad dolida, que aún no entiende plenamente el alcance de lo que ocurre. Jesús no las rechaza, pero las invita a mirar más allá. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. No es una llamada al desprecio, sino a la conversión. Porque el verdadero llanto que transforma no es solo por lo que se ve, sino por lo que hay en lo profundo del alma. Y ese llanto, cuando es ofrecido, purifica, libera, abre el alma al consuelo de Dios. Ya en el Calvario, lo despojan de sus vestiduras, exponiéndolo a la vergüenza. Pero esa desnudez, más que humillación, es transparencia. Jesús no oculta nada. Se entrega entero. Hasta sus ropas le son quitadas, para que no quede duda de que no retuvo nada para sí. La cruz, entonces, se convierte en el lugar donde el amor se vuelve total. Sin reservas, sin condiciones. Y en ese despojo absoluto es el poder de su redención. Porque solo el que se entrega por entero puede salvar por completo. Los clavos en sus manos y pies no solo perforan carne y hueso, perforan la historia entera. Allí queda clavada la injusticia del mundo, la soberbia de los hombres, la ignorancia de quienes no reconocieron al amor. Pero también allí queda clavado el precio de nuestra libertad. Cada golpe del martillo no solo aquí, también libera. Porque en el dolor de Cristo se encuentra nuestra redención. Y en sus heridas, nuestras heridas tienen sentido. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Él lo ayudó para transformarlo desde dentro. Jesús está crucificado entre dos malhechores. Y esa elección no es casual. En el momento más alto de su entrega, se rodea de quienes han caído más bajo. Así nos revela que no hay abismo, del que no se pueda elevar un alma arrepentida. Uno de ellos, en su desesperación, se burla. El otro, en su humildad, reconoce la verdad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, incluso en medio del dolor más extremo, responde con promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta respuesta es la victoria del amor que no espera condiciones, que no exige pruebas, que basta con un corazón que se abre. La madre al pie de la cruz no es solo una madre más. Es la nueva Eva, la mujer anunciada desde el Génesis, que acompaña a su hijo hasta el extremo. María no grita, no se revela, no huye. Permanencia. Esa permanencia en el dolor es la fuerza silenciosa que sostiene al mundo. Cuando Jesús le dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo y al discípulo amado. Ahí tienes a tu madre, está fundando una nueva familia.
La Iglesia nace desde lo alto de la cruz. En el vínculo entre la madre y el discípulo. Entre el dolor y el amor. Y María, al aceptar esa misión, se convierte en madre de todos los redimidos. Las tinieblas que cubren la tierra durante la crucifixión no son meramente un fenómeno natural. Son el signo cósmico de una tragedia espiritual. El Creador está muriendo a manos de sus criaturas. El sol se oculta, no por miedo, sino como expresión del misterio. Y en medio de esa oscuridad, Jesús exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa entrega final no es derrota, es coronación. Él no muere porque lo matan, sino porque entrega su vida. Esa distinción cambia todo. Porque su muerte es acto de libertad. De obediencia, de amor sin medida. Al morir, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Ese velo, que separaba el lugar santo del Santísimo, simbolizaba la distancia entre Dios y el hombre. Pero ahora esa distancia queda abolida. El acceso a Dios está abierto para todos. El sacrificio de Cristo no solo limpia nuestros pecados, también nos reconcilia con el Padre. La cruz se convierte en puente. Y la historia, desde ese momento, ya no será la misma. Porque ya no estamos solos. Porque ya no hay barreras. Porque el Hijo, muriendo, ha abierto para siempre el corazón del Padre. El centurión, testigo involuntario, confiesa: verdaderamente este hombre era justo. Esa confesión es una profecía. A través del sufrimiento de Jesús, incluso un pagano reconoce la verdad. Y esa confesión anticipa la universalidad del Evangelio. No es solo para unos pocos, sino para todos los que, al mirar al crucificado, se dejan tocar. Porque el testimonio del amor hasta el extremo traspasa culturas, lenguas, prejuicios. Y abre los ojos incluso de aquellos que no lo buscaron. La cruz es lenguaje universal. La multitud que contempló todo lo ocurrido regresa golpeándose el pecho. Es un signo de dolor, de culpa, de toma de conciencia. Tal vez no comprendieron todo. Pero algo los sacudió por dentro. Porque nadie puede quedar indiferente ante la entrega absoluta. La cruz interpela. La cruz cuestiona. La cruz toca lo más profundo del ser. Y aunque aún no lo sepan, ese remordimiento inicial será el inicio de una transformación que solo la Pascua podrá completar. Los amigos de Jesús, que lo habían seguido desde Galilea, miran desde lejos. No se atreven a acercarse. Quizás por miedo, quizás por dolor, quizás por desconcierto. Pero su presencia silenciosa es también un acto de fidelidad. Aunque no comprendan, aunque no puedan intervenir, permanecen. Y en ese permanecer hay también una forma de amor. Porque hay momentos en los que no se puede hacer más que estar. Y estar, cuando duele, es una forma sagrada de comunión. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pero discípulo en secreto, se atreve a pedir el cuerpo de Jesús. En ese acto valiente se une lo humano y lo divino. El respeto por el cuerpo, la compasión por el Maestro. El deseo de darle una sepultura digna. José representa a todos los que, en medio del miedo, se atreven a dar un paso de amor. Su gesto es un acto de justicia, pero también de fe. Porque al honrar que el mundo rechazó, y ese honor no será olvidado. Jesús está envuelto en una sábana y depositado en una tumba nueva.
Todo parece haber terminado. El silencio del sepulcro es denso, absoluto. Pero ese silencio no es vacío, es espera. Es el inicio del sábado más profundo de la historia. Dios descansa en la tumba. No porque haya sido vencido, sino porque ha terminado su obra. Y esa obra será revelada plenamente el tercer día. Pero por ahora, toca esperar. Toca confiar. Toca creer. Y en ese silencio del sepulcro, donde el Hijo del Hombre reposa como semilla enterrada, se manifiesta la paradoja más sublime del cristianismo. Que el Dios vivo acepta la muerte para transformarla desde dentro, para fecundar con ella toda la historia de la humanidad. No es un silencio de derrota, sino de esperanza. No es el fin de una historia, sino el umbral de una nueva creación. La tumba sellada, fría, oscura, es como el seno de la tierra que guarda el amanecer. Y mientras todo parece inmóvil, el amor de Dios actúa en lo invisible, en lo escondido, en lo que aún no se ve. Es la pedagogía del reino. Primero la semilla debe morir para dar fruto. Primero se apaga toda luz para que nazca el resplandor eterno. Las mujeres que observan todo con cuidado, que preparan aromas y ungüentos para honrar el cuerpo de Jesús, representan la ternura fiel, la delicadeza del alma creyente, que no deja que la muerte tenga la última palabra. Ellas no conocen todavía la resurrección, pero aman con profundidad. Y ese amor humilde, sencillo, perseverante es el terreno fértil donde el resucitado se manifestará primero. Porque Dios se revela no al que sabe más, sino al que ama más. Y esas mujeres, sin comprenderlo aún, están abriendo las puertas al nuevo día. Ellas caminarán al sepulcro con el corazón desgarrado, pero volverán con el alma encendida por la noticia que cambiará la eternidad. No está aquí, ha resucitado. Así, esta pasión no es solo memoria de dolor, sino camino hacia la gloria. Cada traición, cada llaga, cada lágrima encuentra su redención en la Pascua. Pero para llegar a esa luz, hay que pasar por la noche. Y la noche, cuando se vive con fe, se convierte en altar. Porque Dios no nos evita la cruz, pero nos promete que, si la abrazamos con Él, no será inútil, ni será eterna. La cruz, sin Cristo, es solo un instrumento de tortura. Pero con Él, se convierte en trono, en fuente, en puente, en victoria. Y por eso los cristianos no la esconden, sino que la veneran. No porque amen el sufrimiento, sino porque saben que por medio de ella, el amor triunfó. Esta liturgia de la entrega, de la obediencia, del perdón, nos obliga a confrontarnos con nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dormido mientras Jesús agonizaba? ¿Cuántas veces lo hemos negado por miedo? ¿Cuántas veces hemos elegido a Barrabás y pedido la cruz del justo? ¿Cuántas veces hemos huido del Calvario? Pero también, ¿cuántas veces hemos llorado con las mujeres? ¿Cuántas veces hemos ayudado a llevar una cruz ajena, como el Cireneo? ¿Cuántas veces hemos permanecido junto a María, aunque no entendíamos? En cada uno de esos rostros está nuestra historia. Y en cada uno de ellos, una nueva oportunidad de amar más. Y ahora, al llegar a este punto de la reflexión, solo queda una palabra por decir, y esa palabra es, esperanza. Porque todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo entregado, solo tiene sentido si nos lleva a confiar.
en que el último capítulo no lo escribe la muerte, sino la vida. La cruz no es punto final, sino punto y seguido. Y ese seguimiento lo hacemos hoy, aquí y ahora. Cada vez que decidimos amar como Él amó. Perdonar como Él perdonó. Servir como Él sirvió, creer como Él creyó. Porque entonces, y solo entonces, podemos decir con verdad que también nosotros hemos participado de su pasión. Y por tanto, participaremos de su gloria. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.